Estamos con el doctor Augusto Ferrero, que es candidato a la vicepresidencia por Solidaridad Nacional, es decir, el partido que encabeza Luis Castañeda Locio. Doctor Ferrero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, encantado. Ex embajador, además en Roma, digamos, renunciado a la embajada en Roma, donde debe haber estado, me imagino, pues, a todo placer, no sé si placer, bueno, porque de todos modos hay trabajo ahí, pero Roma es una ciudad muy agradable, está uno en la cuna además de la civilización y de la cultura, para lanzarse a una carrera política que puede ser despiadada. ¿Cómo así tomó esa decisión? Bueno, creo que ya hay un momento en la vida en que uno tiene que hacer un sacrificio también por el servicio público, ¿no? Y cuando fui convocado durante el año que he estado en la embajada de Roma, ese fue el principio rector por el cual yo acepté ese compromiso y me ha permitido realizar cosas muy importantes para la cultura peruana y con grandes éxitos, y al ser convocado por otra fuerza política con la cual yo no tenía ninguna vinculación, como fue también el caso con el presidente García, yo pensé que era una obligación moral aceptarla, ¿no? Sobre todo por la identidad moral que yo sentía con el líder Luis Castañeda. ¿Identidad moral? Moral, lo conozco poco, pero cuando he estado con él en Roma, realmente he podido apreciar su comportamiento, su frugalidad, su sencillez, y bueno, conocedor de las obras que ha realizado en la alcaldía de Lima, pensé que era una ocasión que merecía pues todo el apoyo correspondiente. ¿Usted cree que él no tiene nada que ver en el asunto Comunicore? No, yo no creo que él tenga que ver en el asunto Comunicore. Y la investigación que se ha hecho a nivel parlamentario, que puede atribuir el día de mañana alguna responsabilidad, pero no creo que de ninguna manera sea su gestión. Porque ha habido funcionarios municipales importantes en el área financiera que han reconocido su participación. Entonces el alcalde, la pregunta es si el alcalde sabía o no, sí, o participaba, ¿no?, en este asunto. Claro. ¿Usted cree que no? Yo pienso que no, definitivamente que no. Creo en la persona de Luis Castañeda, ¿no? Bueno, en cierto sentido, Luis Castañeda ha aprovechado la denuncia esta que ha habido, esta revelación acerca de que la segunda vicepresidenta había ofrecido 700.000 soles para participar como en la plancha, como una manera de decir, bueno, ya ven que yo no tengo plata, por eso es que no me siento. Claro, pero la pregunta es, ¿de dónde saldría la plata de esta campaña? ¿Usted tiene información? No, honestamente no tengo ninguna información. Lo único que he conversado con la candidata a la segunda vicepresidencia, que me ha manifestado que ella pues pertenece a una sociedad conyugal muy pudiente, que es propietaria pues de todas la Universidad César Vallejo en el norte del país y también con presencia en Lima, y que eso le permite tener pues ciertas facilidades en cuanto a movilidades, etcétera, y que ese ha sido su pensamiento para poder pues ayudar a la campaña. De acuerdo. No, es lógico que además que haya contribuciones, pero de todos modos llamó la atención. No, pero las contribuciones tienen que hacerse pues dentro de los límites legales, ¿no? Claro. ¿No? Y esto superaba los límites legales. Ella dice que no. Ella dice que no. Ella dice que no. Eso es lo que me ha expresado, ¿no? Ajá. Bueno. Pero eso es una cuestión de verlo, ¿no? ¿Y cuál sería su aporte en esta campaña, el suyo? Mi aporte, o cuál creen que puede ser mi aporte, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál creen que puede ser su aporte? Un poco las cosas que yo conozco, ¿no? Yo soy un abogado de 40 años de ejercicio profesional, me he desempeñado en la cátedra universitaria al mismo tiempo, estudié en una universidad pública como San Marcos, he enseñado ahí 30 años, soy de ella pues profesor emérito, y a su vez he enseñado también en la Universidad de Lima y me he desempeñado como autoridad universitaria. Usted ha sido vicerrector, creo. Vicerrector y decano de la Facultad de Derecho 2 veces, ¿no? Eso es lo que respecta a la educación y a la cultura. En la cultura además me he desempeñado como presidente de Prolírica, organizé el famoso concierto con 28.000 personas de Luciano Pavarotti en el Perú. Claro. Y precisamente ahora la viuda Nicoleta Mantovani viene a la presentación de mi libro en Italia por
por esa razón, ¿no? Y en el campo... Pero usted es un melómano, pues, ¿no? Es una persona así que le gusta mucho como hobby la música, ¿no? La música, y la historia. La música y la historia. Y la historia. Este libro famoso sobre Garibaldi, que conversamos acá, Sí. usted había descubierto de Garibaldi, Sí. digamos, el prócer, el fundador de la unidad, digamos, italiana, había vivido en el Perú. Exactamente. Eso en Italia creo que no lo sabe, ¿no? Usted Ustedes saben, y ahora lo he hecho conocer porque este año, el 2011, se cumple el 60º de la Unidad de Italia. Y cuando he ido a conversar con Giuliano Amato, que es el jefe de las celebraciones de la Unidad de Italia, le dije, Él es el líder socialista. el líder socialista, Claro. le dije, presidente Amato, muy importante para el Perú, Garibaldi ya era el héroe de los dos mundos, vino al Perú y se nacionalizó peruano. Sí. Importante para Italia, le dije. Al tener un incidente policial aquí, en el Perú, fue tratado muy bien por el cónsul Canevaro, que era el cónsul de Cerdeña, de la Casa de Saboya. Y Garibaldi, dice en sus memorias que él se puso a pensar y dijo, caramba, Mazzini y yo, pensando si apoyamos si somos monárquicos o republicanos, si podíamos apoyar a la monarquía en la unidad, y aquí el cónsul de la Casa de Saboya habla de los italianos, no habla de la monarquía ni de la república. Y que entonces aquí germinó el apoyo que él le dio a la unidad de Italia 8 años después. Bueno, Amato me dijo, embajador, será usted el único latinoamericano en tener el logo, que se lo voy a dar en ese instante, para que publique su libro con la Universidad de Lima y la Universidad Roma 3 en Italia, con el logo de las celebraciones de la unidad italiana. Simpático. Esto es simpático. Qué gracioso. ¿Y qué hacía Garibaldi en el Perú? Garibaldi vino en el año 51, cuando era presidente Echenique, de paseo, se vino de Nueva York, ¿no? Con un amigo Carpaneto, que traía el monumento fúnebre del general Necochea para el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Bueno, llegó acá, fue recibido con gran pompa, con gran júbilo por parte de la colonia italiana, y la intelectualidad peruana pues reconociendo a un gran personaje histórico, ¿no? No. Hay que ver que es el personaje italiano más importante pues de todos los tiempos, ¿no? No, pero todavía no había hecho la gesta esta de la unidad italiana. No, pero ya había tenido pues el año 48, la muerte de Anita, la lucha contra los franceses, Ya, después claro. ya vino la consolidación de la unidad, ¿no? Claro, claro. 8 años después, exactamente. De acuerdo, interesante. Así ¿Está es. usted escribiendo algún libro en este momento? No, el tercer libro que he hecho justamente, y que también tiene que ver con mi misión, porque el libro de Garibaldi se va a presentar en el Senado de la República en Italia. Ok. Lo iba a hacer ahora en marzo, en abril, lo va a tener que prorrogar para junio, cuando acabe este proceso. Y el otro es el de una colección que yo tengo de documentos, de 100 años de documentos de historia de Francia, referidos básicamente a la familia Bonaparte. Y me fui al Museo Napoleónico, y al mostrar esta colección, la directora me dijo, pero embajador, esto no se conoce pues en manos privadas, ¿por qué no hacemos una publicación? Y eso es lo que estamos haciendo. Sobre todo termina con un documento de Lord Cochrane, en el cual Cochrane pues declara que él quería secuestrar a Napoleón de Santa Elena y traerlo al Perú como emperador. Y lo vamos a presentar en el Palacio Farnese, en la Embajada de Francia. Bueno, por último, y regresando al tema de la candidatura, ¿por qué le parece a usted que Luis Castañeda Locio sería un buen presidente? ¿Por qué le parece que hay que votar por Luis Castañeda Locio, por Solidaridad Nacional? ¿Qué cosa cree que puede aportar Castañeda Locio al Perú? ¿Qué cosa va a hacer? Porque es un gran gestor, ¿no? Y esta trilogía de la cual siempre se ha hablado, incluso hay un gobernante que en Perú pues muy famoso en eso, salud, educación y trabajo, creo que en esos tres aspectos tiene posiciones muy claras, ¿no? Salud con sus hospitales de solidaridad. Es verdaderamente asombroso saber que 23 de estos hospitales se han logrado pues colocar en Lima, en los centros urbanos, y hay también hospitales en Talara, en Tumbes, en Sullana, en Tacna, y ahora uno en Chiclayo y en el Oriente, ¿no? Y ya tienen más de 50 millones de atenciones médicas.
y una encuesta ha reconocido, el 75% de los consultados, que la atención es magnífica, que los médicos son verdaderos especialistas y que los precios son muy cómodos. No, sí, Esto claro. tiene una Sí, repercusión social, pues, verdaderamente impresionante, que no se había visto nunca en el Perú, ¿no? Es un éxito, al punto que yo me imagino que va a ser su campaña electoral con un hospital de la solidaridad rodante, ¿o no? ¿Ah? Porque de hecho he puesto un barco en el Amazonas. Sí. Eso forma parte de la campaña. Pero, Sí, una en cosa la increíble. entrevista. Bueno, y después en educación, 45.000 becas para ser otorgadas a profesores universitarios y alumnos para que puedan capacitarse. Y en cuanto a trabajo, y ya eso es un mérito de la forma como se ha llevado la economía peruana en los últimos años, ¿no? Este crecimiento del 8%, si lo llevamos a 5 años, vamos a llevar el Producto Bruto pues en un 50% más, y eso nos va a permitir pues dar trabajo a 2,5 millones de personas, ¿no? Sí, pues, de acuerdo. Es una cosa importante. Bien, Augusto Ferrero, candidato a la vicepresidencia por Solidaridad Nacional. Muchas gracias por su participación. Suerte. Encantado, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Fernando Rospidiosi y Enrique Castillo para hacer un análisis de la coyuntura electoral. Regresamos.